Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Ha sido una temporada muy gratificante para la nave del misterio. Todos, embarcados en esta aventura de sonidos e ilusiones, hemos vivido y escuchado historias sorprendentes que ya jamás podremos olvidar. El tercer año de Milenio 3 nos ha llevado a visitar lugares inhóspitos, a recuperar documentos estremecedores o a descubrir aspectos desconocidos de nuestra propia historia. Semana a semana, comprendimos que lo importante era aprender siempre algo nuevo. Y con esa filosofía, con ese espíritu de búsqueda, hemos despegado cada madrugada rumbo al universo del conocimiento. Pues tiene toda la razón del mundo nuestro querido compañero, nuestra voz, Carlos Barroso. Ha sido una temporada realmente fascinante para todo el equipo de Milenio 3, nuestro tercer año. Hoy hacemos el programa 332. Y la verdad es que uno echa la mirada atrás y se encuentra con muchas noticias, muchas historias, muchos documentos, muchos sustos, muchas sorpresas, muchas cosas, en definitiva. Uno echa la vista hacia la estela que sigue dejando la nave del misterio y contempla todo lo que ha pasado en este archivo cósmico del tiempo. Nuestra productora Katia Rocha, nuestra voz, ya lo hemos dicho, Carlos Barroso, nuestro técnico esta noche tan especial, don Carlos, Charlie, Nicolás y Carmen Portera a mi lado. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Con esta música maravillosa que ha sido también clave, ha sido importante en momentos importantes para este equipo. Parece mentira, pero para los oyentes que no lo sepan, las temporadas radiofónicas de alguna manera computan oficialmente entre septiembre a junio, sería el año natural radiofónico, nuestra tercera temporada. Y ya la próxima semana estaremos embarcados en el verano. O sea, ya realmente el próximo viernes estaremos embarcados en lo que es la temporada de Milenio Verano. Por lo tanto, creemos que ante tal cantidad de gente, de amigos que se han ido incorporando a Milenio, es bueno hacer una especie de resumen de, bueno, como decíamos, echar la mirada al horizonte y sentir las cosas, por lo menos fragmentadamente, que hemos podido vivir en la piel, ¿no?, durante todo este tiempo. Han sido un montón de noticias, de historias. Fíjate, empezábamos la temporada hace ya 9 meses con una de esas historias personales que desde luego, por lo menos a nosotros, nos costará olvidar, pero estoy seguro que a los oyentes también, y mucho más al protagonista. Era Javier Martín Oraleda, uno de tantos oyentes de Milenio y de la cadena SER, que circulaba por una carretera próxima a las costas de Tarragona. No sabía exactamente dónde se encontraba, no sabía exactamente el punto kilométrico que estaba abordando con su vehículo, pero vi algo muy extraño. Por eso nos llamaba, y porque al descubrir el sitio oyó el rumor de que algo muy grave había ocurrido allí hacía mucho tiempo. Por eso buscaba nuestra ayuda y desgraciadamente los hechos coincidían. Lo que vio es uno de los fenómenos más raros, más anómalos que nos hemos encontrado en Milenio, y con este plato fuerte, Carmen, empezábamos la temporada, nuestro tercer año en Milenio 3. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Circulabas exactamente por dónde y a qué hora? Pues yo estaba en San Carlos de la Répita de vacaciones y fuimos a Peñíscola. De la vuelta, pues a la 1:30 o 2 de la mañana, pues estaba llegando a San Carlos. Yo tampoco sabía que estaba el camping ahí en ese momento. Y iba por una recta, además era una noche sin luz, sin nada de luz, que no se veía nada, no había ningún coche ni por delante ni por detrás. Y puse las luces largas y en el momento que las puse aparecieron a la izquierda, a 1,5 metros del coche, unas 7 o 8 personas, todas separadas entre 1,5 metros y 2 metros cada una de ellas, y unas mirando hacia la carretera y otras mirando hacia atrás. ¿Tú conducías un automóvil o...? Sí, un coche, sí. Un coche. Iba con la mujer y con la chica. Exacto, ¿ibas con tu mujer y con tu hija? Que venía atrás durmiendo en el coche. Ah, las dos iban detrás durmiendo, sí. ¿Tú ibas tranquilamente, ibas oyendo la radio o sí, escuchando música? Iba oyendo la cadena SER, además, que empezaba el programa de Hablar por Hablar. Ajá. La 1:30 o así. Y entonces, tú circulabas y te encuentras un grupo de personas, sí, pero que para que se hagan una idea los oyentes, unos miraban hacia el campo, digamos, y otros en la otra línea hacia el asfalto. Hacia el asfalto, pero estaban muy cerca del coche, a 1,5 metros así, o sea, que estaban invadiendo el carril contrario, que no estaban parados en... Pero además, a mí lo que me sorprendió fue que estaban muy quietos, o sea, paralizados, no se movían nada, y mi cara se fue hacia el último. La última persona fue la que más me fijé yo en ella, que me dejó muy helado porque es que no tenía rostro, no tenía cara. Vamos a ver, Javier, es decir, tú ibas circulando y no es que estuvieran cada uno a un lado del arcén, sino que estaban estrechando el camino más todavía. Sí, estaban haciendo una fila,
separados entre 1,5 y 2 metros, pero parados, o sea, uno con los pies mirando hacia la carretera, hacia el coche, y otros hacia atrás. Era una cosa muy rara. ¿Qué pensaste? Cuando tú vas circulando en ese momento en la recta, en un principio, ¿qué piensas? Yo en un principio me quedé paralizado, o sea, no... Y vi que eso no era normal, o sea, me di cuenta que lo que vi no era normal. Pero vamos, en ese momento me quedé paralizado, me quedé que... Incluso cuando pasé con el coche, miré por el retrovisor y seguían allí. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Seguían allí, Carmen, y allí había ocurrido un hecho de los más traumáticos para la historia moderna de este país, los Alfaques. Era justo el punto kilométrico en plena soledad del camping Los Alfaques. Pues sí, que era allí en julio de 1978 se produjo un grave accidente en el que estuvo implicado un camión y 300 personas, se calcula más o menos, murieron allí carbonizadas. Hablamos además también con la primera persona que llega, el primer periodista que llega hasta ese camping y que todavía, con el paso de los años, guarda en su mente esas imágenes que ve como hay niños carbonizados que están como estatuas y que si se los tocaba se caían al suelo porque eran ya simples cenizas. Y que él nos lo contaba con lágrimas todavía en los ojos y dirá que es una imagen que nunca se le va a olvidar. Muy cerca de donde transcurría el vehículo de Javier Martín de Zaragoza estaba ese muro, y sigue estando, donde hay más de 300 cruces recordando, in memoriam, pone, ese trágico accidente de Los Alfaques, 12 de julio, año 78. Todas las portadas de Europa reflejaban aquellas hileras de cadáveres carbonizados. La misma descripción. Lo inquietante es que este testigo no sabía dónde estaban exactamente, y se dirigían hacia otro lugar, y no sabían ni dónde estaban ni la historia de ese emplazamiento. Fueron poco a poco dándose cuenta, casi gracias a rumores, y se pusieron en contacto con nosotros para ver si podía confirmarse. Con esa llamada a periodistas que acudieron en esos primeros instantes pudimos responder. Imagino que el miedo subió varios grados, y es que el miedo ha sido siempre un componente esencial del misterio. Eso es cierto, es innegable, aunque nosotros siempre hemos querido ir vadeando. Si una semana, eso siempre por supuesto pendientes de la actualidad rompe cualquier cosa y cambia los programas de Milenio, como vais a comprobar esta noche, porque ha habido muchas veces que hemos cambiado los planes, pero habitualmente si había un asunto tan tétrico como el de Los Alfaques, aunque sabemos que desgraciadamente también, o afortunadamente no sabemos por qué, atrae al público este tipo de historias, intentamos meternos en otras a la semana siguiente para contrarrestar. Una de esas la vivíamos con Pablo Villarrubia, el gran reportero hispano-brasileño, que volvía de Brasil con la faltriquera llena de casos, llena de historias, investigaciones asombrosas, también muy fuertes, y muchas de ellas hablaban de luces. El fenómeno OVNI, si es que esto es fenómeno OVNI, objeto volante no identificado, siempre ha estado sobrevolando la nave del misterio. Nos hemos cruzado con ellos muchas veces en el sentido metafórico de la palabra. Siempre hemos querido también, y es una norma de este equipo, avalar los testimonios periodísticos con testimonios científicos, con testimonios... Bueno, no hace falta más que esta noche se pueda apuntar incluso el tipo de personas también que van a intervenir como muestra de este gran año de Milenio 3. Científicos, forenses, médicos, especialistas, catedráticos. Uno de ellos es la persona de máxima responsabilidad de la Junta de Energía Nuclear y de Investigación en las Baleares, el doctor Miquel Bibiloni, que examinando asombrado los casos que traíamos nos hablaba de documentos de la NASA, documentos médicos, documentos científicos, que desde hace por lo menos 30 años, a pesar de que aquí por ejemplo no se haga ni caso a este asunto, están examinando las anatomías de personas que estuvieron próximos a fenómenos anómalos aéreos. OVNIs, puede ser. Escuchamos las palabras de esta autoridad científica, el doctor Miquel Bibiloni. En algunos casos, y son relativamente pocos, pues parece que puede haber algún tipo de radioactividad, sí. Bueno, yo me baso en este catálogo que ha compilado el doctor Schwessler de la NASA. En algunos casos, pues las personas tienen trastornos visuales, es decir, una pérdida temporal de la visión o del sentido del oído. De la visión suele ser bastante típico, como si hubieran estado expuestos a una luz muy intensa. En otros casos, pues puede haber efectos que tipo náuseas, puede haber vómitos, en otros casos puede haber heridas o quemaduras
en la piel, trastornos en la piel. Quemaduras, trastornos en la piel, un fenómeno físico que nosotros, como siempre en Milenio, no ponemos nombre ni apellidos. Nosotros simplemente damos la información, y eso sí, de primera mano. Pablo traía casos asombrosos, casos increíbles, algunos dignos del lugar donde se producían. Pablo Villarrubia Mauso, que venía para realizar un estudio para mí impresionante llamado Las luces de la muerte, y que nos hablaba, todavía con el temblor en la piel, aquí, en vivo, de Isla Cangrejos. Esta historia, y que fue una quizá de las más impresionantes de las que he investigado en Brasil. Esto ocurre en el año 1977. Esto ocurre en una isla misteriosa, digamos, tal como Julio Verne diría. Una isla donde ocurren toda clase de fenómenos, se escuchan por las noches lamentaciones, lloros, se ven luces sobrevolando esta isla, y nadie se atreve a llegar hasta ahí. Incluso, ¿cómo se llama la isla? La isla de los cangrejos. Y fue en esa isla en que todo sucedió, en que estos 4 hombres iban en un barco, en el barco Mara Rosa, cuando están durmiendo ellos tranquilamente después de talar troncos de árbol para llevárselos a São Luís do Maranhão, en el norte, en la región amazónica brasileña. Están, como digo, tranquilamente descansando cuando a las 5 de la madrugada se despierta uno de ellos, Apolinario Correia, y se percata de que algo había ocurrido con sus compañeros, con su hermano especialmente, con José Correia. Percibe que este hombre, que estaba dentro de la sentina del barco, estaba durmiendo en una hamaca, estaba totalmente desfallecido, le toma el pulso y ese hombre estaba muerto. Con más de 330 programas a la espalda, hemos podido coger solo un porcentaje de las historias. Más de 1.200 testimonios, documentos ya pues incontable, y simplemente queremos hacer un mosaico para que os hagáis una idea de por dónde ha pululado esta nave del misterio, que siempre tiene una sola bandera, la del conocimiento, la de la búsqueda, la del aprendizaje. Pero como decía, los calmados mares por los que transcurría esa primera parte de la temporada se vieron abruptamente soliviantados por una noticia. La primera gran noticia de la temporada, sin duda, venía el 15 de octubre, ¿verdad, Carmen? Pues sí, que es cuando se produce la aparición de nuevas caras en otra casa en Belmed, no en la casa de las caras que todos conocemos, la de María Gómez Cámara, sino en una de su sobrina, de Felipa. Allí acudía el grupo del SEIP, liderado por Pedro Amorós, y nos contaban que habían aparecido nuevos rostros, que los estaban investigando y que incluso ellos mismos habían vivido fenómenos paranormales en esa vivienda. Unas caras muy polémicas. Aún nos preguntan por qué Milenio 3 no se implicó como con las primeras. Bueno, recordáis que primero por respeto a los compañeros que están investigando, segundo también hay que decirlo por la inmensa cantidad de dudas que nos ofrecen estas nuevas caras, no nuestros compañeros, sí las caras, por la forma en que han surgido, por el fenómeno que se ha producido. Y así como Milenio 3, después de la muerte de María Gómez Cámara el 3 de febrero, Carmen y yo estuvimos ahí delante de su mortaja, nos prometimos hacer un gran homenaje, lo intentamos hacer una semana después en Belmed. Sí es cierto que a pesar de que los protagonistas, las dueñas de esta nueva casa, nos han llamado para acudir, hemos querido mantenernos al margen, que cada uno saque su propia lectura. Lo que esperamos ahora son los análisis que al parecer se están efectuando y vamos a ver qué ocurre. No son como las primeras caras, sí que hay un par que son inquietantes, pero no sabemos nada y hemos querido dejar trabajar. Eso sí, como periodistas, que es lo que nosotros somos, nuestra obligación era dar la noticia. Y ahí estuvo la primicia. Esa noche del 15 de octubre hizo que al día siguiente, ese fin de semana, se volvieran a ver imágenes históricas. Y pasaba en esa madrugada, en Milenio 3. Y escucha cómo sonaba, Carmen. María Rodríguez, buenas noches. Muy buenas noches, ¿y qué? Oye, María, ¿cómo te encuentras tú ahora mismo? En el pueblo vuelven a verse imágenes como hace 33 años, ¿no? Se está repitiendo la historia. Yo lo diría así. En el 71 vivimos el fenómeno y ahora, sin saber ir por qué y cómo, pues parece ser que se ha trasladado a la vivienda donde nació María. ¿Qué sensación tienes, María? ¿Tú qué crees que está ocurriendo? ¿Por qué está pasando esto exactamente ahora? Mira, yo por qué está pasando exactamente, digo que para eso estáis vosotros, ¿no? Porque yo me pongo a pensar y me vuelvo loca.
sí que es verdad que, bueno, no sé por qué me acoge a mí la alcaldesa, ¿no? Porque yo pienso ahora mismo a esta hora de la madrugada, pues que mañana es sábado, que es fin de semana, pues lo va a saber todo el mundo, ¿no? Entonces sí que yo como responsable de Belmez, pues bueno, pues un llamamiento a la calma, que bueno, pues sí parece ser que hay unos rostros en otra vivienda, que bueno, que el ayuntamiento ha hecho, creo yo, lo que deberíamos haber hecho durante muchísimos años, ¿no? Entonces, pues con ese llamamiento a la calma, pues tranquilizar a todo el que esté interesado en este fenómeno, que va a haber tiempo para todo. Están investigando, las investigaciones todavía no se han terminado, entonces va a haber tiempo para todo, va a haber tiempo, si no mañana, la semana que viene, la otra, el ayuntamiento va a estar aquí y nos vamos a hacer cargo. Entonces yo quiero llamar a la gente a la calma porque, bueno, yo en el 71 tenía 14 años, pero recuerdo muy bien. Entonces yo mañana si me levantara y viera esto, yo no sé qué, yo no sé lo que haría porque se me ponen los pelos de punta de pensarlo. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Don Carlos Nicolás, en la nave del misterio, que nos pone estas increíbles voces de Evangelis que envuelven un momento, sea lo que sean esas nuevas caras, periodísticamente, radiofónicamente, histórico. Histórico para el pequeño mundo del misterio, por supuesto, aunque la repercusión fue increíble, fue absoluta. Y se complicó mucho más un par de meses después, cuando algunos periodistas, concretamente uno, y otros investigadores que se pasaron, digamos, al otro lado de la barrera, criticando el asunto de las caras, entraron en una guerra muy desagradable, terrible, que no sabemos cómo todavía se va a resolver. Se habló de demandas, se habló de ataques de verdad muy importantes, incluso al propio ayuntamiento como autores de un fraude. Esto lo hizo un periódico, se montó un follón increíble, y de alguna manera el pueblo de Belmez vivió momentos como ocurrieron en el 71, eso sí, con unos medios mucho más sofisticados, más rápidos, pero al escuchar ahora esas palabras de María Rodríguez, un llamamiento a la calma, yo no puedo dejar de olvidar esas portadas de Diario Pueblo, cuando se complicaba la cosa, esos reportajes de Leo Semprún, Casado, aquel capítulo 6 de Las caras hablan, estamos hablando de historia del periodismo de los 70, que decía un llamamiento a la moderación. Pues más o menos lo mismo estaba ocurriendo. Lo que pasa es que a día de hoy, Carmen, 8 meses después de estas noticias, hay varias cosas que se hacen esperar, ¿no? Que desde luego nos inquietan, pero porque no surgen. Sí, yo llamaría también a la calma a muchos de nuestros oyentes que no hacen más que preguntarnos por esos análisis. Bueno, la verdad es que se están haciendo esperar. Esperemos que cuando esos análisis surjan sea con todos los sellos oficiales de los laboratorios que lo han hecho, con todas las firmas de los científicos que han realizado esas pruebas, y que seamos nosotros los primeros, junto con Pedro Amorós, que será el que nos lo facilite, en contarle a nuestros oyentes que siempre nos preguntan por el tema de Belmez y por las nuevas caras. Y claro que sí, esos análisis nuevos. Ahora, Iker, a mí me valen si llevan todos esos sellos oficiales y todas esas firmas de científicos especializados. Tú fíjate, Carmen, que Pedro, que se portó magníficamente con nosotros al darnos la documentación de la primera toma de muestras que se hizo allí, pero claro, ahora falta la segunda fase, el análisis, y también a ver qué pasó con esas querellas, injurias, demandas. Fue un tema muy desagradable, pero es lo que tiene el misterio, y nosotros aquí, en la nave del misterio, lo vivimos y hicimos lo que tenemos que hacer, estar para contarlo. Por fortuna en la actualidad no lo era todo, y a veces podíamos sumergirnos de repente en la historia, semanas después. Y repito, esto es simplemente un resumen muy breve de todos los programas y todas las historias. Nos metíamos en la imagen de un hombre que había ido ganando fuerza en estos últimos meses. Leonardo da Vinci, ni más ni menos. Pero ya no el código, sino el personaje, Leonardo, como absoluto genio, como absoluta mentalidad, superando cualquier cosa previsible en su tiempo y aún hoy. Y preguntábamos a muchísimos especialistas, tuvimos a expertos en arte, tuvimos a catedráticos, tuvimos a investigadores, a pintores. Por ejemplo, Pedro Ramón Jiménez, de la Galería de Tocópulos, nos hablaba de esta manera de Leonardo. Y fíjate con qué vehemencia lo hacía. Muy interesante porque demuestra cómo llega Leonardo a los artistas, a las personas del mundo de las bellas artes, y qué piensan de él. Esta frase resume en lo que sigue siendo Leonardo. Simplemente el Código da Vinci lo que ha hecho es hacer crecer su gigantesca sombra. Hay muchos genios y queríamos conocerlos. Leonardo representa ese hombre universal, ese ser que se interroga sobre todo, que busca respuestas, que crea ingenios fantásticos para la época y, por supuesto,
para la nuestra, ¿no? La figura es gigantesca y cuanto más se conoce, más crece y más aspectos tiene, es pluriforme, es auténtico genio. Hubiese sido un apasionado milenario. Y si lo hubiesen dejado, hubiera inventado hasta una radio antes que nadie. Don Leonardo da Vinci, cuántos genios. Por fortuna, la literatura, en este caso de misterio, está reivindicándolas. Otra, sus historias, sus vidas, sus biografías. Otra historia de otro personaje menos conocido, y nuestra misión también ha sido arrojar luz sobre esas otras figuras más en penumbra pero importantes. Es el primer doctor que investigó el tema de los monstruos, ¿verdad, Carmen? Pues sí, que era Ambroise Paré. Además dibujaba perfectamente esos monstruos, esos animales extraños con patas, hombres peces, hombres sirénidos. Había de todo en ese tratado de Ambroise Paré sobre los monstruos. Monstruos y prodigios, ni más ni menos, un libro mítico, y que empezaba con la historia de este hombre que es padre de la cirugía, ni más ni menos. Y fijaos en qué historia empezaba, porque tiene su aquel. Esta es la escena que hizo que Ambroise Paré se convirtiera en un recopilador de anomalías que en su tiempo se pensaban que eran cosa del demonio. Nos metimos de fondo en un tema tabú: los seres extraordinarios, las anomalías, los monstruos. Ambroise Paré. Fue un parto difícil. La campesina tuvo una hemorragia brutal que mantuvo ocupada la comadrona con varias toallas blancas intentando detenerla. A un lado de la cama alojaron al niño envuelto en la placenta y cuyos rasgos se ocultaban en un ovillo de sangre. Al caer el agua tibia de la palangana sobre él, un grito de horror se hizo unánime en aquella desvencijada habitación. De la cabeza de aquel monstruo salían 5 cuernos parecidos a los de un carnero, colocados unos contra otros en la parte alta de la frente, y por detrás un largo fragmento de carne que colgaba a lo largo de la espalda, a la manera de un caperuzón para señoritas. La voz de Carlos Barroso hablando de la primera escena, del hombre carnero, le llamaron, en Gieri, en Turín. Una de tantas historias. En Milenio hemos vivido muchas, y vamos a seguir recordándolo en nuestra siguiente hora. Un montón de documentos, un montón de historias, un montón de sensaciones, que es lo más importante. Milenio 3, tercera temporada, programa resumen. Una tercera temporada apretada en emociones, en noticias, en documentos. Y hablando de documentos, uno muy interesante se producía en uno de los especiales que ha acompañado pues la senda de Milenio 3 desde que empezamos aquí en la cadena SER. Programas diferentes, distintos, a otros horarios, pero que sin duda hemos intentado hacer con todo el cariño, agregando cortes sonoros que creemos de gran importancia para el mundo del misterio. Hacíamos un programa cercano a unas elecciones sobre políticos y misterio, un tema que creemos que poquísimas veces se había tratado, y lo hacíamos con seguramente la relación más espinosa entre el mundo del misterio y las autoridades oficiales en este país, el tema OVNI. Desde 1968 y durante casi 30 años el misterio de los objetos volantes no identificados había estado siempre vigilado por el marchamo de materia reservada. En la Biblioteca Central del Ejército del Aire en Madrid se guardan todavía hoy más de 2000 folios, expedientes, sobre algunos casos inquietantes. Uno de ellos, sin duda, lo representaba lo ocurrido en la noche del 11 de noviembre de 1979, cuando un supercarabel de la compañía TAE, pilotado por el comandante Lero de Tejada, era obligado casi por una especie de objeto desconocido a tomar tierra con más de 100 pasajeros, la mayoría extranjeros. Sobre esta historia hubo una interpelación parlamentaria, y más que lo militar nos interesaba por el clima que estábamos viviendo lo político. Políticos que se habían significado investigando este asunto. Por ejemplo, Enrique Mújica Herzog, en aquella ocasión, lo que hizo fue elevar una serie de preguntas que jamás fueron respondidas. Lo más curioso es que luego, cuando hubo cambio de gobierno y giraron las tornas, las preguntas que se habían formulado siguieron sin tener una respuesta objetiva. Enrique Mújica, en este documento, recién iniciado en 1980, hablaba de la respuesta oficial, no política,
que había llegado por carta. La respuesta del gobierno es una respuesta, diríamos, convencional, como la de otros gobiernos, otros países que se han visto sometidos a mismo control parlamentario. Continuamos investigando, no podemos dar ninguna información, proseguimos estudiando el fenómeno. Milenio 3, en la SER. Nuestra nave, Carmen, ha planeado, bueno, pues como estamos haciendo ahora, con Carlos Nicolás en los mandos, con Carlos Barroso, con Katia Rocha, y eso sí, con un sinfín de compañeros, no solo en los mandos técnicos, sino en la calle, como reporteros, como colaboradores, sacando la noticia de cualquier lugar y viajando al futuro y al pasado. Uno de los grandes temas siempre han sido los expedientes X españoles, los casos que aquí en nuestro país, Carmen, han sido investigados por las fuerzas de seguridad del Estado y nunca pudieron acabar de ser resueltos. Hay uno en Aragón que, digamos, casi es un emblema de lo misterioso, ¿no? Cómo no, y que del duende de Zaragoza, ese que tantas portadas llevó a los periódicos, que tanta policía investigó, que no sabían de dónde provenían esas voces que al parecer surgían desde un hornillo y el protagonista era un niño. Y también nuestro equipo de producción de la cadena SER lo quiso dramatizar, haciendo pues con los actores, magníficos actores que intervienen en esas dramatizaciones, contar la verdadera historia de ese caso, de ese expediente X español, el duende de Zaragoza. Se cumplían, Carmen, 70 años justos, noviembre 1934, 70 años después, ni más ni menos, intentábamos recoger la senda de uno de los grandes misterios que provocó auténticas revoluciones en la prensa, en un año de muchas revoluciones, en el 34, que fue sangriento y terrible en España también. Bueno, pues las convulsiones de la Revolución de Estudios incluso decían que fueron apagadas por unos días por un extraño suceso que ocurría en una cocina de un barrio burgués de Zaragoza. Miles de personas esperando una señal del misterio. La policía, los jueces, los arquitectos, cercando un edificio donde ocurrieron una serie de voces, pero nosotros no nos limitamos a contar el caso, sino que tuvimos a los protagonistas, aún vivían algunos de ellos, como Arturo Grijalva, uno de los niños utilizados por la policía para supuestamente hablar con aquel duende, entre comillas, que decía la prensa, aquella voz parafónica, si se puede llamar así. Y también supimos de la historia de Asunción Jiménez, una de las videntes utilizadas también por la Brigada de Investigación Criminal, en una serie de experimentos que no llevaron a nada, más bien a provocar alguna muerte, la de la propia vidente o sensitiva, que en una especie de chamizo muy próximo a la cocina donde ocurrían los hechos, acabó muriendo en circunstancias muy extrañas, terroríficas incluso. Todo esto pasaba en la Zaragoza de 1934. Escuchamos la voz de los supervivientes y después soñamos, imaginamos, con la magnífica interpretación del equipo de producción de la cadena SER. La última escena de esa dramatización, que fue la más premiada por los oyentes, la más votada, ocurría en aquel pequeño cuartucho. Los protagonistas, un arquitecto, un juez, 3 policías y sobre todo esa mujer, una mujer que empezaba su última sesión espírita. Era noviembre, era el 34 y era Zaragoza. Bien, señores, seré sincero, yo ya no sé cómo actuar. Se ha demostrado que no era la sirvienta a quien primero acusamos con la débil teoría de la ventriloquía inconsciente. Hemos vigilado noche y día, cortado el agua, bloqueado la manzana, excavado la zanja para examinar el cableado. ¿Me quieren decir qué demonios podemos hacer ahora? Yo tengo una idea, señor juez. Algo que no es científico, pero que nos puede dar una solución. Es el último clavo al que aferrarse. Yo lo llamo mediunidad hipnótica. Es seguro que la propuesta del doctor Baltasar Riera no se hubiese aceptado en otras circunstancias. Acudir a una doctrina tan poco conocida y arriesgada como el espiritismo y la hipnosis de manera oficial hubiera sido motivo de durísimas críticas. Pero tanta era la angustia por resolver el enigma que finalmente se mandó llamar a una mujer de un pueblo de la provincia, conocida por sus extraordinarias dotes, para entrar en trance. Su nombre, Asunción Álvarez. Ya lo noto. Ya percibo la presencia. Ya está cerca.
¿Qué es? Doña Asunción, ¿qué es? El doctor, como el resto de los presentes, incluido el jefe de la Brigada de Investigación Criminal desplazado desde Madrid, miraban asombrados a una mujer aparentemente dormida. Todo permanecía a oscuras y aquella escena digna de otro tiempo se desarrollaba en total secreto. De pronto, sonaron unos golpes que hicieron retumbar las paredes. ¡Quietos! ¡Quietos, por favor! No saquen sus pistolas. Permanezcan agazapados, cada uno en su sitio. Por favor. Este experimento es muy importante y esto puede ser algún tipo de comunicación. Es maligno. Es algo maligno. Está aquí. Está aquí. ¿Cómo dice? Doña Asunción, ¿quién está aquí? ¿Se trata del duende? Es maligno. Está aquí. Está aquí para traernos la muerte. ¡Muerte! Está sufriendo una arritmia. Pidan auxilio. Despierte. Asunción, despierte. Encienda la luz y traigan un vaso de agua y una toalla, por favor. Está muy mal. Asunción agonizaba en su extraño sueño. Su orondo rostro se había arrugado. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. La parte menos conocida de un expediente X que es muy conocido para los amantes del misterio, y es que a veces hemos querido abordar esos temas agregando siempre cosas nuevas. Por ejemplo, otro de los grandes expedientes, Carmen, es lo que ocurre en una base militar, Talavera la Real, noviembre del 76, la noche del miedo, algo increíble, unos soldados que tirotean una figura dentro de un polígono militar, de una base aérea, pero sobre todo un caso con 30 años de auténtico ocultamiento, por lo menos silencio, ¿no? Pues sí, que la verdad es que sí. Además, 30 años, pero tú viviste 3 años siguiendo esa historia, buscando a los principales testigos, a esos militares que en aquel momento dicen ser testigos, dicen ver un ser que ellos describen como verde, flotando cerca del polvorín de la base, un perro también que intenta protegerlos en determinado momento, que huye espantado ante esa extraña figura que se aparece ante ellos. Luego sufren muchas convulsiones, muchos mareos, incluso delante de testigos, incluso llegan a ser internados en Madrid, uno de ellos en el Hospital del Aire, en el Hospital General del Aire. Y es una historia que gracias a tus investigaciones ha logrado unir a esas personas que desde ese momento en el que ocurren los hechos no les dejaron volver a encontrarse. La historia de la noche del miedo, como bien dice Carmen, desde luego es indivisible ya de la biografía personal de uno, porque fueron 3 años buscando las piezas que encajasen en el gran caso poscrito, el gran caso absolutamente prohibido, el gran caso que todavía hoy, 30 años después, más o menos no se podía consultar. Los expedientes habían desaparecido. Es el único incidente de los 2000 que hablábamos antes de temas extraños en el ejército que faltaba. Y bueno, hablamos con los testigos, los juntamos, hablamos incluso con gente que fue tiroteada aquella noche accidentalmente en la carretera antigua Nacional 5, hablamos con médicos del Ejército del Aire que trataron a esas personas, hablamos con todos los integrantes de una noche auténticamente de miedo. Pero lo que nos dejó más satisfechos quizá fue poder acudir a las fuentes. Todo esto era un mito y teníamos que demostrarlo con datos. Muchos incluso negaban que aquellos soldados hubieran vivido esa experiencia hospitalaria durante varios meses. Al final, y aquí en Milenio lo pudisteis vivir, ni más ni menos que un coronel del Ejército del Aire y encargado, director de todo el área de psiquiatría del Hospital del Aire, aparte de psiquiatra forense respetabilísimo como es el doctor Rollo Villanova, nos confesaba, asombrado y asombrados nosotros, que por supuesto aquel muchacho, uno de los que perdió la vista espontáneamente tras el encuentro con esa figura, con esa entidad, lo que queréis llamarle, y que tuvo que ser ingresado, pues que él lo trató y que todavía tenía los informes, todavía tenía los documentos,
que demostraban que la leyenda urbana de unos soldados a punto de morir después de encontrarse con una especie de espectro dentro de una base aérea no era ninguna fabulación. Y todavía se nos ponen los pelos de punta escuchando estas declaraciones que eran también pues una pieza importantísima para empezar a reconstruir uno de los grandes casos, repito, prohibidos dentro de la esfera oficial del Ejército del Aire. Factor estresante identificable, si lo valoramos como un trastorno de adaptación, sería la visualización de algo incomprensible identificado por él como extraordinario y que le generó terror. Hay una percepción auditiva primero, una percepción auditiva de un sonido muy agudo, doloroso a la audición de lo agudo que era, que él la identifica como muy próximo a donde está, que dura muy poco tiempo, que dolía en los oídos. Entonces él habla con un chico que está en la garita de enfrente a ver si lo ha oído, el otro le dice que sí que lo ha oído, y mientras lo están hablando se repite. Abandona su garita, se acerca donde está él, y ahí de repente, instantánea y súbitamente, hay una iluminación, que es una percepción visual, más o menos anual. En un segundo se ilumina, una iluminación grandiosa, decía él, lo tengo entre comillas, parecía de día, con más intensidad que la luz del sol. Que alguien de la patrulla lo ha oído, porque ellos no lo han llamado todavía, y viene con el perro a seguir identificándolo. Y después hay una percepción mixta visual y auditiva. Es decir, salen con la patrulla, cosa que no es militarmente muy comprensible ni muy justificable, y más si ellos estaban de guardia en un depósito de algo importante. Ellos no deberían haber salido con la patrulla, como el otro no debería haber salido de la garita, pero él lo narra como que salen, que se distancian unos 300 metros, y ahí tienen una percepción auditiva como de ruidos grandes, de romperse las ramas. Y él describe que ve como un remolino, que lo pongo como percepción visual, pues porque algo vio, que lo valora como un remolino, y ahí comentaba cosas de la conducta del perro que me las recuerdo de memoria, pero que no las tengo apuntadas. Y después hay una nueva percepción visual. Él dice que, eso no lo tengo apuntado, pero me da la impresión de que él tiene como una percepción extraña de que detrás de él algo, y que se vuelve, y al volverse dice que ve una figura de unos 3 metros de altura, totalmente resplandeciente y fosforescente, de un color verdoso claro. Sorprendente y emocionante para los que nos dedicamos a investigar periodísticamente el misterio, escuchar a un alto mando del Ejército del Aire y de la esfera médica y psiquiátrica del Ejército contar con detalle. Fue una noche histórica, la noche del miedo, pues lo que habían visto aquellos soldados, el caso más raro quizá que ha ocurrido en España a este nivel, y desvelarnos casi en vivo a esos documentos que seguían, repito, bajo el sello de confidencial, y en este caso concreto además como desaparecidos. Y por fin, con la investigación en la radio, empezaba, fuese lo que fuese aquel fenómeno vivido, a desempolvarse el viejo archivo y sobre todo a arrojar luz y taquígrafos sobre una historia que llevaba demasiado tiempo olvidada. En aquel mes de octubre e inicios de noviembre frenético, viajamos a Toledo, viajamos a Vitoria, viajamos a Alicante. La acogida fue maravillosa siempre, los casos intentando recrear y aprender todos de lo que es la cultura del misterio y de la historia y de lo desconocido de cada región. Pero si hay una cosa universal, si hay una cosa que trasciende lo local, Carmen, han sido, y ganando muchísima fuerza, las leyendas urbanas. En las madrugadas, los domingos de 3 a 4, ha sido una sección que realmente ha ganado muchísimos enteros, porque a la gente le encanta saber historias que no sabe dónde empieza la fase real y dónde empieza la agregación de datos ficticios, ¿no?, por parte de la gente. Y ya nosotros también dudamos de dónde está esa realidad y dónde empieza la fantasía, porque yo me acuerdo que también hace tiempo nosotros tratamos como una leyenda urbana la chica de la curva, que también había una historia de chica de la curva en esa noche de miedo cerca de esa base de Talavera. Y la verdad es que las leyendas urbanas siempre pues giran en torno a la realidad, la fantasía. Nos mandan muchos relatos que ya no sabes si de verdad tienen algo de verídico o no. Lo cierto es que son terroríficos y empiezas un poco a escarbar, y como en el caso de la chica de la curva, siempre, aunque sea un mínimo dato, hay algo de realidad en esas leyendas. Hace bien poco un periódico hablaba de que se había encontrado un submarinista en un pinar en Zamora. Bueno, este es el ejemplo de la típica leyenda urbana. Es el hidroavión que coge agua
y que lo suelta en un monte y que accidentalmente se lleva a un submarinista. Todo el mundo dice, sí, porque yo lo escuché. Esa es la leyenda urbana. O el que se ha metido en unas cocinas de determinada empresa cárnica de gran producción, por ejemplo, de pollo, es una de las leyendas urbanas, y que descubre que los pollos no tienen ojos, que son unos seres mutantes que solamente se les inyectan sustancias y se convierten casi... No tienen ni cabeza. Exacto. O tantas leyendas. Ese hombre que después de una noche de farra y de irse con una mujer de mala vida o buena vida, pues resulta que amanece, se mira al costado y está primero en una bañera con hielo y no tiene un riñón. O ese otro que sí que tiene el riñón, pero lo que tiene también es un mensaje en el espejo que dice bienvenido al mundo del SIDA. Historias que todos creímos verdaderas y que sin embargo tienen una gran parte de ficción, de fabulación, de invención popular. Por eso es un misterio tan grande y por eso encajan tanto en cualquier sector de la sociedad, y por eso se retroalimentan y varían, son como criaturas vivas. Antes escuchábamos a un coronel y ahora escuchamos a un profesor de literatura de la Universidad de Alcalá de Henares, que estuvo aquí con nosotros y que fue una maravilla escucharle a él con sus alumnos, el doctor José Manuel Pedrosa. Realmente fue extraordinario su aportación, fue extraordinaria su manera de contar las cosas, las nuevas leyendas que están surgiendo, y muchas de ellas tenían que ver con Milenio 3. Por ejemplo, historias como La Niña de Vallecas u otros clásicos, El Niño de Somosierra, habían generado nuevas y modernas leyendas urbanas en muchachos y muchachas, sobre todo muy jóvenes, que habían escuchado el programa y habían ido comentando a sus amigos una historia real, pero siempre ya añadiéndole cosas. Era un proceso maravilloso. Pedrosa, el profesor, nos lo contaba así. Este libro lo hemos hecho en el marco de la universidad como un trabajo de investigación científica, porque desarrollamos allí, yo y un grupo de alumnos, una investigación sobre literaturas orales en general, mitos, cuentos, leyendas, canciones, etcétera. Y el género más desatendido que había hasta ahora en España era las leyendas urbanas. Como son algo tan cotidiano, nadie les da demasiada importancia, al menos desde el punto de vista de la filología o de la antropología. ¿Podríamos definir para que los amigos leyenda urbana? No sé si hay alguna terminología que se adapte. Sí, una leyenda es un tipo de relato esencialmente oral, aunque posteriormente se pueda poner por escrito, que tiene un estatus de verosimilitud, es decir, la gente cree en las leyendas. Se diferencia en eso del cuento, porque el cuento es también un relato breve, oral, pero tanto el emisor como el receptor de los cuentos saben que es una ficción, que es mentira, que ha sucedido en un lugar ficticio, lejano, indeterminado, mientras que la leyenda es siempre creíble, es siempre verosímil, se asocia a tiempos considerados históricos por la gente que lo cuenta y a lugares locales, a lugares que todo el mundo conoce dentro de esa comunidad. Y desde luego lo que no es leyenda es la vida real, certera, de muchos de los grandes literatos de todos los tiempos, y sobre todo de un ramillete que es apasionante meterse en él, porque nos demuestra que hasta las más renombradas plumas artísticas de los últimos siglos han tenido una esfera oculta, una parte brumosa, algo que no se cuenta en los libros oficiales. Y nos interesó mucho en estos enigmas literarios, sobre todo algunos de los grandes creadores del terror, que no nos extraña, viendo su vida, cómo podían inspirarse, ¿no?, para contar sus terroríficos cuentos, por ejemplo. ¿Quién no se acuerda de esa historia del cuervo de Edgar Allan Poe? Y Nunca además, más, decía el cuervo. Y además la vida y la muerte tan absurda que tuvo este escritor, alcoholizado por completo, se le encontró muerto, y nosotros quisimos recrear ese fragmento de su vida, porque las escrituras quedaron ahí, ha sido leído por millones de personas en todo el mundo, pero su muerte, ¿quién conocía su muerte? ¿Quién conoció cómo dejó esta vida? Además, nadie sabe, Carmen, porque dio una serie de mensajes absolutamente incomprensibles, estaba bajo el efecto del delirium tremens, fue encontrado como un harapo humano en una calle de Rochester, y la verdad es que la prensa no se lo podía creer. La prensa escribía esta crónica porque uno de los grandes había muerto, y había muerto tal y como podía imaginarse de uno de los personajes de sus célebres cuentos: el cuervo, la caída de la casa Usher, Ligeia, el escarabajo de oro, tantas y tantas historias que son mitos del terror, auténtico terror, con tan solo la magia de unas letras. Pero este fue el final, el terrible final de Edgar Allan Poe.
3 de octubre de 1849. Una lluvia fina que se disuelve entre la niebla del amanecer moja las octavillas y la propaganda acumulada en las esquinas de la ciudad de Baltimore. A pocos metros de allí, Joseph Walker, impresor del periódico Baltimore Sun, se ha detenido estupefacto, pues entre una de aquellas montoneras de octavillas y periódicos inservibles, un hombre tirado y semiconsciente se agita convulsamente entre espasmos y alucinaciones. Padece todos los indicios de haber sufrido un delirium tremens. Tiene el rostro desencajado y su cuerpo, empapado en sudor, ha entrado en un oscuro diálogo con las sombras de lo sobrenatural. Su alma, estremecida por el delirio, ha conjurado abandonarlo en el último escalofrío. Será llevado al hospital con la máxima urgencia, pero, sin embargo, ya no hubo nada que se pudiera hacer por él. La mirada era tan vacía, tan raída y escasa como el capote militar que le servía para abrigarse de la pobreza. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. La historia, y la historia desconocida, cómo nos gusta, cómo nos apasiona. Y según Edgar Allan Poe, también hay autores españoles que tuvieron sus más y sus menos con el misterio. ¿Quién iba a decirnos que algunas autoridades en la materia, en esto del escribir y el contar, como José de Zorrilla, del que conocemos sus obras más célebres, el Tenorio, pero ¿quién nos iba a decir, repito, que él también tuvo una visión de pequeño? Un queridísimo amigo y un experto investigador, escritor, Jesús Callejo, nos honró con su visita y con un montón de historias maravillosas, perfectamente entrelazadas en un magnífico trabajo, uno de los que más me ha gustado en los últimos tiempos, Enigmas literarios. Y Zorrilla, él mismo se preguntaba por qué su obra estaba tan llena de espectros, tan llena de sombras. ¿De dónde venía eso? Y el propio Zorrilla, en un librito muy poco conocido, se puso a investigar sobre sí mismo. Bueno, que nos lo cuente Jesús Callejo. Pero él, en esta obra, en Recuerdos del tiempo viejo, donde hace un análisis, ¿no?, de su infancia, él llega a una conclusión. Casi toda su obra está teñida de misterio, de muertos, de apariciones, de espectros. Y él se preguntaba, dice, ¿dónde me vendrá a mí tanta afición? Una afición casi inconsciente, ¿no?, a relatar en sus odas, tanto en sus obras de teatro, Don Juan Tenorio, fíjate, que si no aparecen espectros por ahí convidados de piedra. Y él llega a una conclusión que la relata de una forma muy específica en su libro de memorias. Y es que cuando él era joven, cuando él vivía en Valladolid, y sobre todo en la calle La Ceniza, que hoy se llama la calle Elvira, él tuvo alguna que otra aparición. Y cuenta una muy sorprendente, pero además una no en sueños, no estaba en trance. Estaba en el balcón. Estaba en el balcón, estaba ahí sentado en el rodapié del balcón, ahí con los pies al aire, y la iglesia de San Martín, que es la iglesia donde le bautizaron y donde, bueno, pues él acudía a misa habitualmente, pues había en el altar estaba San Martín con un demonio, en el clásico imagen, la iconografía de San Martín, pues alanceando, ¿no?, a un demonio. Y bueno, ahí queda la cosa cuando él está tranquilamente, era un día de invierno, agarrado a los barrotes del balcón, y oye como un estruendo, ¿no? Y ve pasar debajo de su balcón lo que es el caballo de San Martín, pero la efigie no la de San Martín, sino que la del demonio que está bajo los pies de San Martín. Traumas infantiles que fueron realmente básicos para los cimientos de una visión espectral de la vida y de la literatura. Pero tantos y tantos autores tenían su lado oscuro, fue maravilloso descubrirlo. También hay lado oscuro en comunidades, no solo en personas individuales. Hablamos en un programa también inolvidable para nosotros, seguían las semanas, seguía la tercera temporada, estábamos en pleno invierno y llegaban con el frío. Llegaba hasta Milenio 3 el eco, el recuerdo de una procesión casi de ensotanados, siendo reoídos por todo el mundo, subiendo por las callejas de algunos pueblos de Navarra. Una etnia maldita, Carmen. Pues sí, que era una etnia maldita, la de los sagotes, esos personajes que tenían que llevar una pata de oca para ser identificados y que además tenían una puerta especial en las iglesias por las que solo podían entrar ellos, porque no eran considerados como los demás, era más pequeña que la entrada principal y además estaban apartados. Se les está dando un caso de exclusión
absolutamente casi nazi, ¿no? En pleno siglo XVII, por ejemplo, ocurría desde el siglo XIII, sobre todo hasta el XVII y XVIII, todavía había esas exclusiones dentro de la propia iglesia. Dentro del recinto tenían hasta una especie de pequeño ring donde solo podían estar los agotes. Qué poco se sabe de ellos, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que gracias al autor de muchos libros, a Sancho Tena, fuimos conscientes de cómo era esa etnia, de cómo los trataban y de cómo vivían en aquella época. Y sobre todo, además, artista, hablamos con muchos especialistas, pero sobre todo Sancho Tena, que ha sido una persona como artista haciendo incluso un museo etnográfico e intentando reivindicar la estirpe, la historia de aquellos hombres rubios de, bueno, vamos a decirlo así, tierras que no se sabe de dónde procedían, de costumbres que tampoco se sabe muy bien de dónde venían, personas insertas de repente en la comunidad hoy de Navarra, en el norte, en la zona de Arizcún, y allí estuvo un barrio que llamaban el barrio Baldito, Bozate, un lugar donde vivían estos agotes apartados y solo se dedicaban a la artesanía. Bueno, pues 700 años después, o casi 1000 años después, porque los primeros documentos de agotes son del año 1000, otro artista agote, descendiente de agote, Sancho Tena, reivindica esa etnia maldita, perseguida, un caso de xenofobia de verdad a ultranza. Tenían que beber en otra pila bautismal, no podían... Tenían que anunciar que eran agotes para hablar con cualquier otra persona del pueblo, solo eran utilizados como músicos, eran prodigiosos músicos, apenas hablaban, decían que el contacto con ellos producía la lepra. Impresionante, la historia de los agotes, nos recordaba así, en pleno Arizcún, hablando desde allí, hablando desde el barrio maldito, Sancho Tena. Nosotros somos un colectivo, porque no es ni raza ni etnia, un colectivo que para el año 1000 ya aparecíamos en el cartulario de Luc de Béarn en Francia. Este es un colectivo que viene de Francia, totalmente marginado, pero en España nos meten dentro de las razas malditas o marginadas. Somos 7. Vaqueiros, pasiegos, maragatos, chuetas, quinquis, gitanos y agotes. Bueno, la historia es dramática, pero la historia es maravillosa, a la vez, porque, bueno, es historia de una marginación, de una vejación, humillación sobre todo, pero lo que sí es cierto es que la gente era fantástica porque eran todos artesanos, trabajaban en la piedra, el hierro, la madera. Estamos hablando del año 1000. Y la verdad es que con sintonías como esta, por ejemplo, no se puede echar en la cama tranquilamente y empezar a dejar, por ejemplo, con escenas como la de los agotes, ¿no? Como sueños que vienen de otro tiempo. Y precisamente las imágenes oníricas han sido también una constante en Milenio 3. La mente entra en estados alterados de conciencia que todavía no se controlan, digan lo que digan los especialistas. No sabemos qué ocurre cuando soñamos, no sabemos por qué aparecen ciertas cosas, suponemos o intuimos que son algunas, pero bueno, lo más asombroso fue escuchar a gente de nuestro propio equipo sincerándose. Hicimos el siguiente experimento. A alguien del equipo, elegimos a alguien, podíamos haber sido cualquiera, oye, ¿qué has soñado hoy? Estábamos seguros que no hacía falta preguntar mucho más. Siempre hay sueños muy extraños y que se nos quedan durante unas horas como muy impregnados al corazón, ¿no, Carmen? Sí, aunque también hay sueños que se repiten en muchas personas. Lo vivimos en ese programa con Clara Tahoces, que hizo un libro sobre la interpretación de los sueños. Y muchos de los mensajes que nos llegaban y que se repetían era gente que se caía por precipicios e incluso llegan a agarrarse a la cama. ¿A quién no le ha pasado eso? O también todos los sueños repetitivos, toros, soñar con toros. Yo soñaba mucho con toros, por ejemplo. Que les cogían, que estaban en un campo y de repente se les acercaba una manada de toros. Otro de los sueños también muy repetitivos, a la gente que se le caían los dientes. O que aparecían descalzos en un lugar con mucha gente. O desnudos. Sí, pero hay sueños más terroríficos, los que más nos inquietan. Sueños de miedo, sueños de pasarlo muy mal. Yo hice ese experimento, entre los poquitos que somos del equipo, cogí a Carlos Barroso por banda, nuestra voz, y me miró con cara muy inquieta y me dijo, pues sí, acertaste. He soñado con una cosa que no me puedo olvidar de ella, que se aferra a mí. Han pasado muchas horas y sigue la presencia de ese sueño que en el fondo, ¿qué es? Hay muchos historiadores, incluso científicos, que dijeron si el sueño era la realidad y lo que vivimos era un sueño, y nadie lo sabe a fin de cuentas. Por lo menos este tiene una continuidad. Los sueños son un absurdo por completo. Fíjate qué escenas sueña cualquiera de nosotros. Carlos Barroso.
ese es uno de los detalles que más me impresionó, y es que era un sueño en color, un sueño en el que yo no aparecía, pero en el que yo sabía que era el que iba por la calle, iba caminando, y de pronto me encuentro con un amigo que estaba muy demacrado, estaba con una piel muy blanca, tenía muchas ojeras, vestía una túnica blanca hasta los pies, y muy serio, en un plan muy serio, me dice, hombre, Carlos, ¿qué tal? Y yo, pues nada, oye, ¿cómo que? Le pregunto yo, ¿cómo que estás así, de esa manera, no? ¿Cómo que qué te pasa? Dice, no, es que yo ahora duermo todos los días en el cementerio. Bueno, recuerdo que en el sueño me quedo como petrificado, ¿no? Y digo, ¿pero en el cementerio? Sí, en el cementerio. Si quieres te puedes venir conmigo y dormimos encima de una lápida. Y ahí fue cuando ya me desperté y con mucho desasosiego. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Sientes la necesidad de contactar con alguien del otro lado. Milenio 3, Cadena SER. Sueños inquietantes, como los tuvieron los grandes genios, los grandes constructores. Sueños hechos piedra, por ejemplo, la Sagrada Familia, el inquietante Gaudí. El enigma de las catedrales también fue, abordado con fuerza en este año. En este año en que, por ejemplo, un compañero, Francisco Contreras, recorrió parte de ese Camino de Santiago y lo hizo intentando también colarse en algunos lugares sagrados. Y todos conocemos los típicos, está muy bien, pero a veces pasamos por sitios que creemos que por lo moderno ya no tienen misterio y tienen mucho misterio. Por ejemplo, la Sagrada Familia en Barcelona. Gaudí la construyó y dejó sus claves. Esto va un poco también dedicado a todos los amigos del 7640, de nuestros oyentes siempre participativos. Aquella noche yo creo que se rompieron récords de participación, y simplemente porque se nos ocurrió empezar de una manera distinta, no contando la historia de las catedrales, cómo surgían, que está muy bien, sino diciendo, fijaos, sobre todo los amigos de Barcelona, sin que sepamos por qué, Gaudí dejó en la Sagrada Familia un cuadrado con unos números, y no sabemos qué significa. Lo que sabemos es que todos ellos dan un efecto muy extraño. Y propusimos el acertijo. Fue tremendo, ¿lo recordamos, Carmen? Muchos de los sonidos que esta noche van a acompañarnos, porque tienen una ciencia sagrada, se hicieron para algo, rebotando en determinados ecos por cierto motivo, van a ir acompañándonos. Sonidos de las catedrales en muchas ocasiones españolas. Ahora os voy a proponer un juego, para que luego, que sé que os gustan mucho los acertijos, podamos ir, ya que están tan de moda las claves y los códigos, resolviendo uno que está en España, en Barcelona en concreto. De momento os pido un favor, y es que quien pueda, por supuesto no quien esté conduciendo, quien pueda, coja un papel y haga una especie de ajedrezado, una especie de cuadrícula que, contengan 4 cuadrados de alto y de ancho. Ahí lo tienes, una rejilla con 16 huecos, ¿no? Perfecto. Y luego voy a decir los números, porque es uno de los enigmas que nos dejó ni más ni menos que Gaudí en una catedral como la Sagrada Familia. El cuadrado mágico daba 33. Eran una serie de números, 16 cuadrillas y, 33. Y la gente decía, 33. Gaudí dejó ahí una especie de organigrama secreto, un código, una información cifrada con el número de Jesús, de los años de Jesús de Nazaret. Otros pensaban que 33 por los grados de la antigua masonería. Bueno, quién sabe. 33 no, pero 12 o 16 o 17, que se habló mucho de eso, también fue un número enigmático allá por el mes de febrero, Carmen. Era el número no cifrado, no secreto, sino el número de una planta, de un edificio, que casi vimos arder desde estos mismos estudios. Fue una noche, se puede decir, la noche en que Madrid apenas durmió, porque la imagen era desoladora. Lo que no esperábamos, y lo vivíamos en directo, es que pasaran cosas completamente inesperadas. El edificio Windsor, en el corazón financiero de Madrid, se caía carbonizado por un extraño incendio. Pero antes de comentarlo, Carmen,
Fíjate qué momento vivíamos, cómo empezábamos con los compañeros de informativos. Aquel día hablamos de febrero. Fíjate, parece que ha pasado un mundo, ¿eh? Y han pasado tan solo apenas 4 meses y medio. Y Milenio empezaba así. Hay una persona ahí. Te lo juro, en la ventanita esa, que hay luz. Mira, ¿qué es eso? 1:34. La actualidad obliga a no dar un pequeño giro, pero sí a aportar otro misterio a lo que va a ser una noche de intensos misterios, algunos desagradables, aviso, y el que avisa no es traidor. La portada del País: un aficionado graba a 2 personas dentro de la torre Windsor durante el incendio. ABC: siluetas en el Windsor, Watergate o caras de Belmez. Personas ajenas a los bomberos estaban dentro del Windsor en el peor momento del incendio. ¿Quiénes eran? Fantasmas en el Windsor es la portada de La Razón, que os vais a encontrar mañana. Todas hablando de el misterio Windsor, extrañas figuras en los pasillos del Windsor. ¿Quiénes son? Es decir, hay incluso pequeños fragmentos. Por ejemplo, tengo ahora mismo la portada en las manos del Periódico de Cataluña. Un vídeo muestra intrusos en el incendio del Windsor y, como si fueran casi psicoimágenes, las siluetas ampliadas en una ventana. La polémica está ahí. Por supuesto hablamos de misterios terrenales, de conspiraciones más que nada, porque hasta en esta casa, y estoy seguro que en todas las que se dedican a esto de la información, como en todas las casas particulares, se está especulando. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es que en pleno desmembramiento de tan gigantesca torre había personas dentro? ¿Por qué no se nos contó? ¿Por qué es un vídeo el que a última hora nos revela esa situación tan anómala? ¿Quiénes son esas personas sin nombre? Aún no lo sabemos, Carmen. Pues no, y esto lleva el camino de convertirse en otra leyenda urbana de las que hablábamos antes, porque no sabemos ni quiénes eran esas personas, ni si estaban allí en realidad, ni qué buscaban entre las llamas jugándose la vida. Se habló de todo, desde dinero en metálico, joyas que tenían altos empresarios de sus mujeres y que guardaban en las cajas fuertes, gente que estaba buscando documentos importantes para rescatarlos de las llamas y que habían sido pagados por grandes empresarios que trabajaban en esa planta. En fin, 1001 historias que al final se quedaron en nada. También había gente que decía que horas antes se había avisado que iba a haber un gran incendio en Madrid y que incluso en estos meses que han seguido podía haber más. Recibimos informaciones y cartas de personas que decían ser de un grupo, que, bueno, quién sabe. Lo cierto es que esto es pura leyenda urbana, pero no, también es muestra de cómo la información se olvida. Fue un momento de alta temperatura, no solo a causa del fuego, sino a causa de la rapidez de información. Ese programa y otros lo empezábamos, por ejemplo, con nuestro querido compañero de informativos, Miguel Ángel Muñoz Encinas. Fíjate cómo palpitaba la redacción de informativos de esta casa en torno a un auténtico misterio. Un misterio que, pese a quien pese, digan lo que digan, creo que ya nunca será resuelto. Bueno, lo que está claro es que un misterio es, desde luego, hasta el propio Ayuntamiento de Madrid lo ha reconocido. El vídeo se grabó, lo ha reconocido la propia videoaficionada que acabamos de escuchar. El vídeo se grabó a las 3 de la mañana. A esa hora el incendio ya era de considerables dimensiones. Y es en la planta 16 en la que aparecen esas siluetas de personas. En una de ellas, es un vídeo que habrá visto todo el mundo ya, seguro, todos los oyentes de Milenio, con una linterna. Entonces, lo que ha dicho el Ayuntamiento de Madrid es que esas imágenes se remitan a la justicia, porque dice el propio Ayuntamiento: no dudamos de la fiabilidad de las imágenes, pero lo que sí sabemos es que no eran bomberos, porque los bomberos llevaban fuera desde la 1 de la madrugada y este vídeo se grabó a las 3, no eran vigilantes de seguridad ni personas de mantenimiento del Windsor, porque ellos decían que tenían los registros de entrada y salida del edificio y que allí no había nadie. Entonces, lo que no se sabe es quiénes son esas personas, porque está claro que se ven 2 siluetas. Y siluetas casi tan misteriosas que hablan en este año lleno de noticias, lleno de información, y nosotros compilándolo y conjugándolo con los viajes, las investigaciones en vivo, la historia. Hubo un par de semanas que lo pasamos bastante mal. Estamos hablando de finales de febrero, principios de marzo. Empezamos a recibir a través del 7640 con todos los amigos noticias de que en los camposantos están pasando cosas muy raras, profanaciones. Hubo de repente como una oleada de extraños actos que se relacionaron con muchísimas cosas. Había una operación que parecía orquestada milimétricamente, ¿no?
Pues sí, que además a lo largo del año hemos dado varias noticias de profanaciones tanto de cementerios como de iglesias, porque también en este año en España se han profanado iglesias y las hostias consagradas, que luego decían que podían ser utilizadas en extraños rituales de corte satánico. Pero en esas profanaciones algunas quedaron engamberradas. Yo me acuerdo en la zona de Alicante que hubo una y al final pues era un grupo de gamberros que ya lo había hecho anteriormente. En otros casos con cruces invertidas, con extraños números que invocan al diablo, el 666, con figuras de machos cabríos dibujadas en algunos de esos campos santos, pues se quedaron en eso, en la noticia, pero no se llegó a saber nada más. ¿Sabes para mí cuál fue la más rara? La más rara de verdad. Escuchamos. 145 nichos de la parte vieja del cementerio de Zaragoza fueron atacados a martillazos en la madrugada del jueves día 10 de febrero. Los autores de estos actos golpearon las fotografías de los difuntos impresas en chapa y en otros materiales similares y colocadas en la superficie de las lápidas. Cada una de las fotografías fue golpeada con saña hasta borrar por completo el rostro del difunto. Los nichos que no lucían imágenes fueron respetados, así como aquellos en los que el retrato mostraba a niños o jóvenes. Se da la circunstancia de que una foto de un bebé muestra un solo golpe, como si los autores se hubieran parado al descubrir que quien estaba enterrado allí... Al mismo tiempo que ocurría todo esto, seguíamos indagando en el asunto de Conil, aportando el famoso caso del año 89 de unas supuestas apariciones en una playa con intervención de las fuerzas de seguridad, una gente asustada, y recuperábamos nuevos testimonios y también casi al mismo tiempo nos veíamos sobresaltados por la noticia de que la plaga de los suicidios colectivos programados o acordados por internet empezábamos ya a tenerla también en España. En Zamora en concreto, unos muchachos habían acudido hasta allí con el fin de acabar con sus vidas aparentemente. Un montón de noticias y estamos solo recordando una parte, una mínima parte, ni siquiera un cuarto de lo que hemos contado en Milenio. Pero si algo en marzo nos llamó mucho la atención, aparte de los lógicos aniversarios de aquella fecha funesta que ojalá jamás se repita, fue las declaraciones ni más ni menos que de la fiscal adscrita del caso, la fiscal adscrita que era Olga Sánchez, y que nos dejó helados, y sobre todo porque en este mismo programa, en Milenio 3, y es así, Enrique de Vicente, por ejemplo, director de Año Cero, nos había contado toda la historia cabalística, aunque no es exactamente cabalístico, porque esto es más bien de la tradición judía, pero bueno, de conjugar números y letras y hacer códigos secretos, y que con eso decían que el 11 era muy importante. A Enrique no le hicieron ni caso, y a los medios que hablaron del 11 como clave no les hicieron ni caso. Y los periodistas serios, entre comillas, que no hay periodistas serios sino serios, en los que van o se creen serios, decían que eran tonterías. Tuvieron que taparse la boca, cuando ni más ni menos que la fiscal del caso, Olga Sánchez, decía cosas como esta a nuestro compañero Carlos Barroso. El 11 no era casualidad y había un componente mágico. La fecha del 11M, según varios investigadores y la policía, y también las conclusiones a las que podemos llegar nosotros, no fue una fecha elegida al azar, porque tenemos que tener en consideración que tiene una gran carga simbólica, que podemos llamar también cabalística, que es un factor determinante para las células locales de Al-Qaeda. Es Olga Sánchez, la fiscal adscrita a la investigación sobre los atentados del 11M. En su primera entrevista concedida a un medio de comunicación desde que se produjo la masacre aquí en la cadena SER, valoraba igualmente la cifra del día 11, tampoco seleccionada al azar. Se comete el atentado en día 11, que es el primer día 11 después de que la célula operativa pudiera disponer de los explosivos. Pero la investigación tampoco pasa por alto datos más sutiles, ya apuntados por cabalistas y expertos. El hecho de que el 11 de marzo de 2004 habían transcurrido exactamente 911 días desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos. Precisamente la fecha 11 de septiembre en el sistema anglosajón se escribe 9-11, es decir, 11 del mes 9, 11 de septiembre. Se comete 911 días después del atentado más grave que ha sufrido Estados Unidos, como fue el del 11 de septiembre, y además también se comete sobre 4 objetivos, como ocurrió cuando Mohamed Atta con su grupo atacan con 4 aviones secuestrados a 4 puntos distintos de Estados Unidos. Pero todavía hay más, al margen de los datos de la investigación apuntados por la fiscal Olga Sánchez. La cadena SER.
Y la verdad es que los datos funestos se conjugaban o confabulaban de alguna manera para darnos pues una serie de acontecimientos donde la muerte fue muy importante, muerte a nivel mundial en cuanto a su repercusión, la del Papa Juan Pablo II, que la vivimos muy intensamente como noticia, que era tan importante, pero para nosotros también se murió un icono del misterio, un gran padre, decía Enrique de Vicente, y la verdad es que nunca he visto el mundillo del misterio tan triste, tan compungido, tan absolutamente falto de una figura de referencia, ni más ni menos que el doctor don Fernando Jiménez del Oso, que todo este equipo ha trabajado con él, codo con codo, nos dejaba. Cogía su particular nave del misterio, esa que tanto le gustaba dibujar, casi de broma, un platillo volante, y se marchaba. Se marchaba el divulgador más importante que ha habido en este país en torno a estos asuntos, el que les dio carta de credibilidad durante años a nivel televisivo, psiquiatra, nunca dejó de ejercer su profesión, y la verdad es que el desamparo que nos dejó, sobre todo en aquellas fechas, a toda la comunidad de este mundillo tan heterodoxo y a veces tan particular, fue tremenda e inolvidable. Fíjate, Carmen, así empezaba Milenio esa noche de marzo, cuando nos dejaba el maestro Fernando. El hombre es un ser extraño. Tropieza siempre en los mismos obstáculos. Parece estarse debatiendo entre un pasado que ignora y un futuro que le angustia. Todo parece indicar que a lo largo de los cientos de miles de años que el hombre lleva sobre este planeta se han sucedido los ciclos. Ha habido saltos en los que el hombre ha llegado a un determinado techo para luego caer y tener que volver a comenzar otra vez su historia desde cero. Parece claro hoy que han existido civilizaciones hace mucho tiempo altamente tecnificadas. Civilizaciones que con toda seguridad se sintieron tan orgullosas de sí mismas como hoy esta humanidad se siente. Carlos Nicolás, que nos pone esta música maravillosa de Vangelis L'Enfant, y es que era como un niño, Fernando Jiménez del Oso, pudimos trabajar mucho con él y sentimos mucho su muerte, pero su obra, esa sí que no morirá nunca, ¿no? Y ha servido de inspiración, pues por ejemplo, para este programa. Y hace poco, Iker, lo comentábamos, estábamos viendo unas imágenes de su serie de Más Allá, esa mítica serie en blanco y negro que muchos de los oyentes todavía recordarán, y decíamos, parece mentira, parece que Fernando no ha muerto, y es que en realidad no ha muerto, seguirá pues con los que trabajamos con él, seguirá en nuestro corazón, en nuestra mente, porque fueron muchas horas vividas junto al maestro, y para la gente que le gusta el misterio tampoco morirá, porque ahí están sus libros, ahí están sus imágenes, y como no, esa revista que dirigía en los últimos años, Enigmas. Y donde te encuentres, querido Fernando, un abrazo de todos los componentes de la nave, de tu nave del misterio. Y quizá abandonamos este viaje intensísimo con lo más intenso, si cabe, de esta temporada. Han sido muchas cosas, el Milenio Historia, tantas historias, pero Milenio Impacto, la investigación en el Camposanto, desde luego nos confraternizó con miles y miles de amigos. Vivimos en un Camposanto el último gran caso extraño, yo creo, de este país, y lo vivimos con su sonido, con su ambiente, estando allí. Un nuevo formato para las noches de misterio, Milenio Impacto. Sonaba así. 11:23 de la noche. El equipo de Milenio 3, acompañado de los testigos, llega al Camposanto. Y así entrábamos, Carmen, en ese Camposanto, en esa historia que ha marcado este programa este año, que ha sido el momento álgido, sin duda. Sabemos claramente cuando se llega a la fibra absolutamente. Estábamos realmente aterrorizados, estábamos viviéndolo, estábamos con los micros, con todo el equipo, y fue absolutamente, bueno, es ya parte de nuestra pequeña historia mítica, y quizá con eso hay que acabar, ¿no? Siempre pensando, Carmen, que nosotros no cerramos nuestra nave del misterio, nuestra nave no cierra, sigue viajando, y este verano va a ser intenso, ¿eh? En verano seguimos con el bañador, Katia y yo con los bikinis en esa nave del misterio, y aquí como siempre... Carlos con la sombrilla.
También llevándonos y protegiéndonos. y como siempre en verano no descansamos, seguimos con todos vosotros y con los que no podáis escucharnos a diario en las noches de invierno porque trabajáis, porque estudiáis, pues tenéis todo el verano para seguir aquí, en esta nave del misterio que sigue navegando y surcando tanto el aire como el mar. Y sobre todo en busca de ese universo mágico del conocimiento. Como diría el gran Jesús Quintero en aquel programa mítico de Cuerda de Presos, una frase que a mí se me quedó: esta es una parte oscura de la realidad. Y aquí hemos estado con un único fin, nuestro objetivo, nuestra misión, estar para contarlo. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER.